Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Staff de Candidatos, el programa en el que charlamos en profundidad con ellos, los que quieren conseguir una banca en el Congreso. Ya pasaron Javier Milei, Leandro Santoro y hoy nos vamos a la provincia de Buenos Aires con el primer episodio de la gran interna opositora. Ya está con nosotros Facundo Manes. Facundo Manes, 52 años, padres, hijo de Pedro, un médico rural que quedó huérfano a los 3 años. Dora, su mamá, que no terminó la primaria, fue el motor de su educación. Política. A los 16 años se postuló y ganó la conducción del centro de estudiantes de una escuela pública de Salto. Signo, Capricornio, el de los pioneros, pragmáticos y exigentes, algo estructurados, bastante racionales. Un buen signo para un neurocientífico. Viajes, vacaciones en San Clemente, estudios en Estados Unidos, investigaciones en Inglaterra. Campaña. En marzo el COVID lo dejó en terapia intensiva. Volver a hacer política. ¿Secuela o terapia? Facundo Manes ya con nosotros, bienvenido oficialmente. Nos quedábamos con eso, ¿no? ¿Secuela del COVID? ¿Alguna terapia? ¿Por qué ahora en la política? Hola Virginia, hola Nacho, gracias por la invitación. Sí, estuve grave, tuve 15 días difíciles y una semana en terapia. Y hubo 48 horas en donde mis amigos, los médicos que me atendían, estaban por decidir si ponerme en asistencia respiratoria mecánica o no. Y ellos y yo sabía que si me ponían había 50% de chance de salir y 50% de no salir, era como match point, la pelotita. Y ahí sentí un estado de adversidad que me hizo conocer la vulnerabilidad de nuestra especie. Yo antes la sabía teóricamente, pero la sentí como paciente. Y creo que eso también ayudó a mi decisión de comprometerme con mi país en medio de una pandemia, de una crisis multidimensional. Así que te diría que fue una de las causas que me dijo, bueno, hay que comprometerse por algo mayor a uno mismo. Ahora, ¿te esperabas lo que vino después? Porque enseguida estuviste denunciando, por ejemplo, campaña sucia, ¿no? A las pocas horas. ¿Venía con eso la política? Me sorprendió que muchas personas que antes me insistían que me involucre, cuando no fue con ellos, me empezaran a atacar, porque yo soy médico, uno viene entrenado para curar. Y también me parece que son experiencias que tenemos que cambiar, porque me acusan de no tener experiencia y yo no quiero tener la experiencia de llevar un país potencialmente... Mirá, ahí por ejemplo estamos viendo esto, ¿no? Los carteles BIR recortados. Bueno, estas son las prácticas que tenemos que erradicar en la Argentina. ¿De dónde crees que salió eso? Seguro de la política. Yo creo que uno de los problemas de la Argentina son las prácticas y las fórmulas de siempre. Nosotros... ¿Pero todo es lo mismo en la política? ¿Pudo haber salido de cualquier sector o tenés alguna impresión? Un aterrizaje forzoso, dirías que tuviste. No, lo que digo es que Argentina es un país que involuciona hace décadas. Es uno de los pocos países del mundo que involuciona sin guerra. Y me acusan de no tener experiencia. Justamente yo no quiero tener la experiencia de haber gestionado esta decadencia. Creo que lo que proponemos nosotros es generar una nueva experiencia de encaminarnos todos juntos a la modernidad, a la prosperidad. Porque yo no quiero ser parte de la experiencia de tener 50% de pobres, de tener una inflación que nos come en los bolsillos, de tener chicos que se quieren ir, de 7 de cada 10 chicos en el conurbano vivieron la pobreza. ¿Esa es la gente que tiene experiencia que ha llevado el país a esta decadencia? Tal vez por esto de la experiencia que mencionás, hubo con tu postulación una especie de efervescencia, podríamos decir, en el radicalismo, un fervor que sorprendió bastante. ¿Te consideras que sos el representante de la gran esperanza del radicalismo para pelearle en 2023? Lo que está sucediendo excede al radicalismo. Hay miles de personas como yo que estamos dando el paso por primera vez, porque muchos entendimos que la crisis que estamos viviendo es multidimensional. Por más que los dirigentes quieren negar o que la pandemia va a terminar, un día... Lamentablemente el efecto de la pandemia es multidimensional. Ahí está, por ejemplo, un Facundo Manes militando muy de chico en el radicalismo. Sí, Alfonsín para mí significó una persona que catalizó a millones de argentinos para la reconstrucción democrática. Hoy tenemos el mismo desafío, que es reconstruir la Argentina hacia la modernidad. Y esto no lo hace un dirigente, no lo hace un partido, lo hace millones de ciudadanos. Y lo que se está generando de abajo para arriba, en nuestro caso, es una espiral que no tiene fecha de vencimiento, no tiene techo y me excede. Esto es mucho más grande que yo. Y esto no para. Tengo una mala noticia para los que rompieron los carteles, que esto no va a parar, porque me excede totalmente. Es una dinámica que está surgiendo de abajo para arriba, pidiendo que la Argentina encare la modernidad, el siglo XXI y que deje de lado la decadencia de la gente que nos gestionó con experiencia. Sí. Hablando de experiencia, seguramente vas a tener, según las encuestas te indica que sí vas a tener tu primera experiencia en el Congreso. Y bueno, en el Congreso se votan leyes. Nosotros te vamos a proponer 3 proyectos de ley y te vamos a pedir tu voto. Positivo, abstención o negativo. El primero de ellos es, otra vez se vuelve a discutir la despenalización del aborto.
¿Cuál es tu postura al respecto? De la marihuana. No, No, del aborto. Ah. El primero es el aborto. Bueno, yo ya dije una vez, justo cuando se debatía el año pasado, que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque es un tema de salud pública. Y es un tema que ocurre y que las clases más bajas, las mujeres con menos poder económico se mueren. Y bueno, ya me manifesté que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema de salud pública. Bien. Segundo tema está bastante en boga. Ley de humedales, todo lo que está pasando con los carpichos en los country, se me ocurre. ¿Qué harías? Estoy a favor. Los humedales son muy importantes por la biodiversidad. Recuperar o cuidar esa tierra. Y claro, y se está explotando para fines de comerciales. Y nosotros no hay planeta B. Uno de los desafíos más importantes de la economía que viene es verde, es cuidar el planeta. Los coronavirus son zoonóticos, que son virus que se transmiten de animales a humanos. Sí. Y tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el cuidado del planeta, tiene que ver con la venta ilegal de animales. Así que cuidar el planeta es prioridad. Bueno, llevamos 2 positivos. Ahora sí, vamos con la despenalización otra vez de la marihuana. Un tema que se coló en la agenda de campaña de una manera impresionante. Todos estamos hablando de porros, de marihuana. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mirá, nombraste porro y acá otra vez se entra en un dilema. Todo se politiza en Argentina. Sí. Cuarentena versus muerte, economía versus salud, escuelas abiertas o cerradas. Ahora porro versus... Hay que debatir en serio. Yo estoy a favor de despenalizar el consumo de marihuana, pero haciendo una campaña masiva de educación sobre los riesgos del consumo, dando información científica de calidad, controlando. Es algo que ya ocurre y hay que regularlo. Pero esto no puede ser una discriminación entre clases, ni puede ser un mecanismo de campaña electoral. Hay que debatirlo y en Argentina tenemos otra prioridad. Estamos en el medio de una pandemia. Eso iba a preguntar, si efectivamente fumarse un porro en Palermo es lo mismo que en una villa, como dijo María Eugenia Vidal. Bueno, estoy en contra de usar esto para una campaña electoral. Hay que discutirlo seriamente en el Congreso. Yo estoy a favor de despenalizar el consumo, pero hay que asociarlo con una campaña masiva de educación sobre los riesgos del consumo, sobre todo en adolescentes y demás. Hay que tratarlo seriamente. No puede ser tampoco ni para discriminar por clase social, ni tampoco usado políticamente ante una elección. Esto es un tema que debemos debatirlo seriamente. Claro. Pero estoy a favor. Pero positivos. Sí. Verde. Bueno, a tono con el tema, todo verde. A ver, tal vez, sobre todo los más jóvenes no recuerden esto. Año 2014, operación a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí tenemos, por ejemplo, unos recortes. Dijo Facundo Manes, porque claro, fue parte de la operación. La presidenta está muy bien. ¿Te quedó algún vínculo con ella, siendo un personaje trascendental de la política argentina? Sí, yo era en ese momento director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Y nuestro equipo hizo el diagnóstico y nuestros cirujanos, el doctor Fuster la operó. Yo fui el que decidí con el doctor Klein también, que después me atendió a mí Klein cuando tuve COVID. Y yo fui el encargado de dirigir el equipo, decidí quién la operaba, en qué momento se operaba y demás. Y después la seguimos a la doctora, a la expresidenta y a la actual vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la seguimos en el posoperatorio y cuando le dimos el alta nunca más tuve contacto. En ese momento la veías muy bien. ¿Cómo la ves ahora? Y no estoy hablando de salud, sino en términos políticos. Bueno, yo creo que nosotros en Argentina, si no hacemos un salto por arriba del laberinto, la cancha está injugable. Hoy hay una tensión, una grieta que nos embrutece y nos empobrece. Entonces, justamente lo que estamos generando es una salida, como decía Marechal, por arriba, del laberinto sale por arriba. Yo creo que uno de los problemas de la Argentina es la gran tensión entre los extremos. Y lo que se está generando en nuestro espacio es una dinámica desde abajo para arriba para, darle a la sociedad una salida de esta grieta que cada vez nos hace más pobres. Sos médico y por supuesto el tema de la pandemia del coronavirus será para vos seguramente un tema muy importante. ¿Lo mejor y lo peor de la gestión del gobierno con el COVID? La primera etapa, cuando nos unimos, todo el mundo estaba tratando de hacer un acuerdo para enfrentar la pandemia, fue una etapa buena. Y luego lo peor fue también pensar que esta pandemia se hace desde un sector, se politizó todo, los dilemas que mencioné, falsos. Una pandemia es una crisis de salud, esta es la más importante de la historia. Una crisis económica, una crisis educativa, una crisis moral, una crisis geopolítica y una crisis ética. Y no se puede resolver desde un sector político. Hay que convocar a todos los sectores y a todos los expertos. Y lamentablemente
no se hizo ni se está haciendo, porque todavía la pandemia va a seguir. Los contagios en este momento estamos todos como más tranquilos, los números vienen mucho mejor, pero bueno, la Delta está ahí acechando y probablemente el escenario cambie. ¿Vos ves que hay margen para volver a, por ejemplo, a proponer un encierro estricto otra vez? ¿Hay margen tanto económico como político, ¿no? En términos de credibilidad de quien toma las medidas. Excelente punto, porque les cuento rápidamente. En el 2003, en la década del 2000, una epidemia en el sudeste asiático y se estudió la credibilidad del liderazgo en la pandemia. Los líderes que no cuentan la verdad, que no dicen no saben, que no piensan en el bien común y que la sociedad que se está empobreciendo y enfermando ve que tienen privilegios, los líderes que no unen en una crisis como esta, tienen un efecto boomerang y se ha perdido la credibilidad. Y la cuarentena eterna que sufrimos al principio en un país pobre, no somos Alemania. Alemania se puede dar el lujo de cerrar 8 meses. Argentina es un país pobre que no está en vía de desarrollo y fue una cuarentena eterna que tuvo un impacto psicológico, económico de gran magnitud. Y hay falta de credibilidad. No. Es difícil, pero es cierto lo que vos preguntás porque es una maratón, todavía no terminamos de correr toda la maratón. Bien, por supuesto no queremos dejar de avanzar con este programa sin que escuches la pregunta de nuestro entrevistado anterior, ayer, el señor Leandro Santoro, que vamos a compartir. Te pregunto lo siguiente. Yo lo quiero mucho a Facundo Manes, me parece un gran valor de la política. Y le preguntaría a Facundo, siendo que lo conozco y charlé muchas veces con él, y sé de su preocupación por la educación, porque además de ser un neurocientífico, es un gran pedagogo, es un tipo que estudia los temas de la educación, si alguna vez Larreta lo convocó a ser parte de los equipos de educación de la ciudad. Porque tengo entendido que algunos documentos de INECO, que es la fundación de él, se utilizaron para analizar la situación educativa en la ciudad, pero quisiera saber si Larreta lo aprovechó y lo invitó a discutir y a formar parte de los equipos de educación de la ciudad. ¿Manes? Bueno, Leandro es radical también. En la ciudad es candidato Tetaz, López Murphy, Leandro, son todos radicales. Yo también, el afecto es mutuo. Miren, a mí me convocaron siempre de todos los sectores, de todas las gobernaciones, de diferentes partidos políticos y desde Fundación INECO, efectivamente, siempre estuvimos dispuestos a colaborar en temas de neurociencia, en temas del hambre, en temas de pobreza, en temas de educación. Yo soy muy crítico de la gestión del PRO con respecto a educación. Buenos Aires tiene un ingreso per cápita de una ciudad rica, de España, de un país rico como España, de las ciudades europeas, y el nivel educativo no está a la altura, después de casi 2 gestiones de Macri y 1 y media de Larreta, de 14 años de gobierno, alrededor de 15 años, con un presupuesto de los mayores de América Latina. Buenos Aires no tiene una calidad educativa como debería tener de acuerdo a su estatus socioeconómico. Así que soy muy crítico de la gestión del PRO en educación. Bien. Mañana nos va a visitar Miriam Bregman. Nos gustaría que, ahí tenés tu cámara, le dejes tu pregunta. Le pregunto... le mira allá. Le voy a preguntar cómo va a ser la izquierda en un mundo que cambió y está basado en el conocimiento, en la que las sociedades crean. La discusión económica hoy es la educación, la ciencia, la tecnología. ¿Cómo va a ser la izquierda que siempre estuvo apoyada por jóvenes que quieren cambiar el mundo y que quieren trabajar para generar riqueza en un país que cada vez administra más pobreza? ¿Cómo se hace en un mundo basado en el conocimiento para generar riqueza y para captar a los jóvenes al trabajo, a la dignidad y al desarrollo personal? Bien, mañana por supuesto responde Bregman. Totalmente. Cuando hablábamos de Facundo Manes no conocíamos tanto tus posturas económicas. ¿Hay que, por ejemplo, mantener congeladas las tarifas, pienso, de la salud, de las prepagas, de los hospitales? Porque hay que seguir gestionando la pandemia. Te cuento, en la Argentina, que yo era chico, cuando ustedes pasaron las fotos de Salto, que tenía 14 años, veía los programas de televisión y veía a los economistas discutiendo las mismas cosas que discutimos 40 años después. Sí. Inflación, fuga de divisas, varios dólares. El problema económico argentino es la falta de credibilidad de este país. No tenemos credibilidad, ni nos creen de afuera, ni nosotros creemos en la Argentina. El segundo problema económico de la Argentina, que da lugar a todos los síntomas que vos preguntabas, es las políticas pendulares. Acá no tenemos un proyecto de país. Pero entonces dejamos aumentar a las prepagas lo que quieren. El tercer problema económico de la Argentina es que no hay productividad. Entonces, en un país que no genera lo que tiene que generar para vivir, que no tenemos confianza, que no tenemos credibilidad y que tenemos vaivenes o cambios políticos cada 2 o 3 años o 4 años, va a haber miles de preguntas económicas, pero nosotros tenemos que ir, de una vez por todas tenemos que ir a las causas de la economía argentina. En Argentina no se produce lo que debemos para vivir 45 o 50 millones. Facundo, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias por esta entrevista con nosotros.